Bienvenidos a todos a Discovery Book Live, conectando autores y lectores del mundo. No Hoy te nos, copio bien el audio. hoy nos complace presentarles al autor Mauricio Ruelas con su libro Perú, ¿hacia dónde vas?, junto con la entrevistadora Lorena Toro. Pueden iniciar. Por supuesto, muchas gracias, compañera. Qué bonito y qué apropiada Ahora sí. introducción. Ahora sí nos escuchamos, pero bueno, vamos a hacer una correcta introducción a su podcast. Este es Discovery Book Live, un nuevo podcast en el que le damos la bienvenida a nuestros autores con sus libros. Hay que recordar que Discovery Book es una librería que lleva 10 años en el mercado virtual y presencial con sedes en San Juan de Lurigancho, en Lima y en Colombia. Allí se promueve la lectura y se hace accesible para todos quienes deseen leer. Hoy justamente hablaremos de nuestro autor, pero también de su libro, que lo pueden encontrar justamente en esta librería. La cita de hoy es con el señor Mauricio Ruelas, así que, don Mauricio, súper bienvenido a este espacio que es todo suyo. Muchas gracias. ¿Cómo están? Saludos a Colombia, saludos a internacionales a Sudamérica. Y Mainaya en quechua dice cómo están. Y Kamisaraki en Aymara, ¿cómo están? Así que yo feliz de estar con ustedes porque entrar a Discovery me parece ya un adelanto extraordinario en estas épocas en donde las redes son la primacía de la comunicación mundial. Así es, don Mauricio. Y bueno, hoy vamos a cambiar un poquito el formato porque queremos conocer a la persona detrás del autor. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Por supuesto, por supuesto. Me gustaría decirles de que yo he determinado participar en la historia del Perú, contribuyendo con algo, y ese algo era recordar qué pasó durante 205 años desde la fundación de la República. De modo que es introspectivo para atrás, pero también pedagógico para adelante, porque pretende nuevamente retomar las acciones que ha desarrollado ya como República nuestro Perú y luego establecer un momento tan difícil, tan crucial. Coincide el libro desde su creación hasta estos años. Hace 4 años estaba trabajando ese libro, se presentó el año pasado con ustedes en Colombia, luego en la feria, y recién comienza a caminar. Te comento que recién percibe la gente de que ese libro puede servirle muchísimo. ¿Para qué? Para conocer el pasado, para establecer el presente y para ver el futuro. Perú, ¿hacia dónde vamos? Es una pregunta. Es una pregunta muy delicada porque hasta la fecha de estas elecciones que acaban de pasar y recién de dar quién van a ser los competidores definitivos, no se había propuesto en 35 partidos que estuvieron aspirando a la República a ser ganadores de esta contienda, un plan de gobierno coherente, moderno, un plan maestro de desarrollo, teniendo toda la arquitectura que tiene el Perú, toda la naturaleza, la fuerza humana, la cultura. De modo que estos dos últimos competidores, los finalistas, tampoco los veo yo planteando algo para el futuro. Y el libro contiene esa preocupación, entender quiénes somos, a dónde vamos, por qué estamos. Y la verdad que el Perú hace mucho tiempo no sabe a dónde va, Lorena, y el título es un poco atrevido tal vez, ¿no? Perú, ¿hacia dónde vas? Y la verdad que todavía no sabe hasta dónde está yendo. Claro, por supuesto. Don Mauricio, en este momento, ¿qué forma de gobierno hay en Perú? Esto es increíble. Desde el 2016 ha pasado un fenómeno en donde el Congreso se ha erigido como poder. Tiene más mandato que el presidente de la República. Se han dado el lujo de sacar 8 presidentes en 10 años y el último actual es elegido por el Congreso, de tal modo que es un asunto mundial. El Congreso elige presidente en el Perú. Esa es una situación dramática, triste, vergonzosa en la política internacional, pero que se ha dado. Y en esta coyuntura hemos llegado a la final. Una final como la que ocurrió hace 10 años, es decir, escoger en dos aspectos, la izquierda y la derecha. Y ambos han coincidido en esta final de pronóstico reservado, porque la verdad ya las formas como piden que el voto se haga es casi yo diría, un cliché, pero no alguien no te mueve el alma y te dice, bueno, trabajemos y vamos por el Perú a desarrollarlo, a crecerlo, a hacer industria.
Y entonces somos un país que exporta minerales, exporta ahora a la agroindustria, pero nada más. Pero nunca han pensado en formar, es como formar una familia con todos sus elementos, el papá, la mamá, los hijos, qué va a estudiar los hijos, cómo se va a graduar, qué va a hacer de su futuro. Eso no se hace como la gran familia peruana. De tal modo que en el libro Perú, ¿hacia dónde vas?, insiste en esta pregunta, una pregunta tan dramática, tan difícil de poder responder en estas circunstancias de hoy, en que Perú ya para el próximo mes va a elegir al próximo presidente de la República. Bueno, don Mauricio, pues esperamos que tengas mucho éxito para esas elecciones y que realmente encuentren una persona que amen tanto al Perú como lo ama usted. Don Mauricio, le tengo un reto. A ver, vamos. Esto ahora está empezando, no se preocupe, esto apenas empieza. Vamos a hacer una línea de tiempo. ¿Ha escuchado hablar de las líneas de tiempo? ¿Cómo sí? ¿Líneas de qué? Línea de tiempo. La línea No de te tiempo entiendo es... bien porque sí, una línea de tiempo. Exacto. Entonces vamos a hacer una línea de tiempo de 2 minutos, 3 minutos máximo, 5 Muy, minutos, donde usted nos va a vamos. contar cómo ha sido su ejercicio profesional y político o su participación política allá en el Perú. Desde el Bien, nacimiento yo, hasta el punto más alto, hasta el momento en el que está hoy. muy bien. Yo la verdad emerjo de una zona andina, junto al lago Titicaca, al sur del Perú, donde se dice nació la pareja mítica de Macocapa y Mamaullo para fundar el imperio. Tenemos esa ascendencia. Desde niño entonces hemos sido inspirados por una altura sobre los 3.800 metros sobre el nivel del mar, un campo inhóspito y de trabajo. Todos nos hemos forjado esa mira de trabajar. Y entonces yo he visto crecer al Perú en gran parte de mi vida y he visto presidentes, he sentido presidentes, he visto escaseces. En mi tiempo ha habido una etapa tan cruenta y difícil como la guerrilla de Sendero Luminoso, el MRTA. También he tenido la oportunidad de ver cómo pasó la devaluación más grande del mundo. El 10.000% se devaluó la moneda del Perú y que pasamos colas para buscar los alimentos, los combustibles. Y entonces al transitar por todos esos años, yo puedo decir en tiempo que realmente ha pasado y lo he visto, lo he sentido, como todos los peruanos, los 32 millones de peruanos que actualmente estamos en la incertidumbre. Yo te diría eso entonces como una relación de tiempo. Sí, señor, por supuesto. ¿Cómo leer Perú hacia dónde Dime. vamos? ¿Cómo leer hacia dónde vamos? O su libro por cambia el Perú. ¿Cómo lo cambia? ¿Cómo logra Yo creo cambiar? que para cambiar para cambiar el Perú necesita la unidad de los peruanos, es decir, romper esos enfrentamientos. Y la unidad viene por atender de que no somos un solo país, somos 3 países, vamos a ponerlos generales. Una costa que está con el mar, una zona andina que está en todos los Andes y una zona de selva. Pero lo que se ha hecho con el Perú es juntar a los 3. Los 3 piensan diferente, sus comidas son diferentes, sus bailes son diferentes. De modo que la unidad tiene que pasar por ello, dándole una independencia jerárquica a cada uno de esos grandes sectores. Los 3 tienen recursos naturales, los 3 tienen fuerza de desarrollo. Entonces, esa sería una de las salidas. Y esto ingresaría a un plan maestro de desarrollo, donde no solamente seamos un país exportador de materia prima, sino nos convirtamos en un país productor de industria, de agroindustria, tratar la materia prima aquí en el Perú. Ya se ha instalado hace 2 años un puerto de la China, en Shanghái. Shanghái es un puerto que rima un poco con los chinos, hace conexión con Shanghái en la China. Por ejemplo, hay también otro, el puerto del Callao, que era desde la colonia, sigue siendo importante para crecerlo. El aeropuerto se ha modernizado.
Hay otros puertos en el sur, aparte de Hilo, el de Matarani y de Mollendo, y hay un tercer puerto que se llamaría Corío, donde podría darse ya un nexo mayor. Eso es la creación de unas grandes ciudades urbanas modernas. Entonces, esas son algunas de las ideas que puede completarse en decir hacia dónde va el Perú, establecer hacia dónde quiere ir, a la industria, al desarrollo, y un factor que omitía, bueno, es el del turismo. El Perú tiene tanto turismo como lo tiene España y como lo tiene México, tal vez más. De modo que entonces las fuerzas están, Lorena. El tema es que nos pongamos de acuerdo y vayamos juntos hacia ese nuevo horizonte del Perú. Por supuesto, don Mauricio. En este momento, ¿cuál considera que es el logro más grande de su país? Yo creo que como aspiración es mantenerse pese a los problemas. Hay un sector grande, el Perú tiene alrededor de 20% de gente que tiene trabajo para el Estado y empresa privada. El 80% cada día la pasa en la calle. Imagina cosas para vender, comprar leídos ambulantes, héroes de la calle, que han logrado en la informalidad mantenerse. Entonces creo que el mayor aporte es la fuerza de los peruanos en que no se dejaron caer. La economía felizmente está caminando, está estable. Ese fue uno de los logros que se ha hecho y hay que reconocerlo en el gobierno de Fujimori para adelante. Pero lo que pasa es que Fujimori no utilizó bien esos fondos cuando podía haberlo utilizado en lo que yo le digo, en la industria y en la transformación de los recursos naturales. Entonces creo, Lorena, que ahí están las cosas, no es tan difícil, no hay que ser un mago, un creador, un genio. Está la fuerza laboral, está la materia prima, y entonces hay que tener un plan maestro de desarrollo para saber realmente hacia dónde vamos. Sí, señor. Bueno, en su ejercicio de escritura, ¿qué otros libros de política se ha leído con relación también justamente a todos los temas que hay en su país? ¿Qué otros autores de pronto ha podido leer para La inspirarse, cantidad, leer? bueno, el Perú tiene en Basadre 12 tomos de la historia del Perú. Jorge Basadre, un tagneño, un peruano, un héroe de lo que significa ver. Y hay otros tantos escritores. Carmen Maqueboy es una señora que vive en los Estados Unidos, pero que es una estudiosa de la historia del Perú, por ejemplo. Hay dos líderes, Francisco Document, que ha escrito El espía del Inca, que tiene 1000 páginas, 1000 páginas, y habla toda la relación de los incas y del instrumento fundamental que parece, según ese libro, es la especie de lectura o el conocimiento de lo que ocurría en el imperio de los incas. Está el Capitán Perú, que hace nuevos descubrimientos. Hace poco en Cusco ha presentado a 12 panacas originales del imperio de los incas, que vivían a través de sus descendientes, están en el Cusco. Los he identificado mediante las parroquias, los he identificado mediante pinturas y cuadros donde había escrituras y finalmente están en el Cusco. De modo que hay gente nueva que tiene planteada, digamos, la historia del Perú de una manera bastante didáctica y sobre todo de conocimiento para entender lo que tenemos, el potencial que tenemos. Yo creo que el Perú, los peruanos somos orgullosos de lo que tenemos como cultura. No tenemos nada que envidiar al occidentalismo. De modo que entonces, Lorena, yo te diría que hay tantos valores en el Perú que la desgracia de la política no la mancha, no la conmueve. Y aun cuando quien salga elegido, el Perú seguirá trabajando, porque eso es lo que hacemos todos los peruanos. Yo soy una persona jubilada, yo debo estar descansando, cumplí mi tarea, fui servidor público, pero quiero escribir y quiero participar y quiero agradecer a Discovery que me presenta la oportunidad de decirle al mundo qué es lo que pasa en mi patria. Sí, señor. ¿Qué hacía como servidor público? Recordemos esas épocas. Sí, yo comencé, primero fui un gran locutor, en el Cusco tuve una gran época, luego pasé un poco por la televisión y finalmente me... ¡Qué voz tan bonita! Muchas gracias, me queda algo todavía. Pero hice comerciales, era narrador de fútbol, en el 73 me eligieron como el narrador de fútbol del Cusco, en un periódico, nunca había pasado esto, el diario El Sol, puso subtitular con mi nombre, Miguel Ruelas, el narrador del año. Bueno, luego pasó las cosas que pasan en el periodismo. El trabajo no es suficiente para poder desarrollarse económicamente. Y la mayoría trabajamos en varias áreas. A mí me tocó, por suerte de Dios, trabajar en el sector público. Primero era la aduana y luego tributos, que era SUNAT, y terminé mi carrera ahí
y logré desarrollar un gran rol, no como comunicador. Aprendí administración pública y terminamos con el proyecto a través de la pandemia, que hubo una gran situación difícil, a trabajar desde la casa. Aprendí a hacer comprimido de tomos de 1000 páginas del Poder Judicial, ingresaba hacia el sistema, se acabó los documentos, el papeleo, todo en el sistema. Entonces, en ese tema yo he logrado salir y me encantó. El programa se llamaba Chasqui y actualmente se ejecuta. La SUNAT es una de las entidades que está absolutamente ya en el sistema. Ya desaparecieron los papeles y todo se hace en los despachos de comercio exterior, de importaciones, exportaciones, a través de un llenado de páginas, de encontrar los links adecuados, de coordinar con los especialistas y finalmente exportar o importar su mercadería. Un avance extraordinario que, Lorena, te voy a comentar, que no va con el resto de la administración pública. Hay una ley que dice modernización del sistema administrativo, porque nadie lo quiere acatar. ¿Por qué? Porque se acaban pues las grandes personas que están ahí vegetando, no haciendo nada, no quieren aprender el sistema de internet, no quieren entrar a la computadora. Y entonces la mayoría de las poblaciones, municipios, regiones todavía están con el papelito, derívese al técnico tal, el otro técnico, derívese al jefe, en papel. Es anacrónico, es increíble. Mientras nosotros ya con otros sectores ya habíamos logrado, estamos en este momento, yo cuando me jubilé ya había completamente la automatización funcionado y con éxito. Y entonces estaba haciendo ese trámite con las entidades internacionales. O sea que el Perú no hacía ya sello de papel, ya está haciendo sistema para poder hacer sus transacciones comerciales. Ese es un poco, entonces, yo te diría la alegría, la satisfacción de haber contribuido, de haber estado en la modernidad, pese a que soy antiguo, porque a mí me encanta conocer cosas. Y si he ingresado a hacer este libro es porque sigo en la máquina, y sigo en la computadora, y sigo en la investigación, y continúo, y espero estarlo. Discovery me permite abrir la puerta, yo les agradezco. Y yo, la verdad, a don César, tuve la suerte, compatriota, pero conocí en Buenos Aires, César Salvatierra, una gran persona, y que está llevando adelante no solo, digamos, la venta de libros, sino la promoción de escritores, de gente que quiere dar a conocer sus verdades, de gente que hace novela, que hace documentales, he visto documentales técnicos, documentales administrativos, psicológicos. Es decir, yo creo que en esta ventana que ustedes ponen es un poco el futuro de lo que va a ser los libros. Y he visto también los encartes, ya los libros están para hacerlos leer con nuestro celular y están viéndolo. De tal modo que ese adelanto, yo me siento, digamos, privilegiado de estar con ustedes, Lorena, y aprovecho para decirte muy agradecido de Bogotá. Bogotá me hizo sentir en familia. Yo había visitado Cartagena y pensé que Cartagena era el boom de la amistad, pero encontré en Bogotá la amistad y me ayudaron en todo. Está Michele llevando mi libro para que sea instalado en la biblioteca de Bogotá. Dios mío, la verdad yo no solo tengo que decirle gracias, sino están en mi corazón. Y muchas gracias, Colombia. Por supuesto, claro que sí, le haremos llegar tu saludo pues a Michelle, que justamente ella fue quien lo entrevistó en el espacio que tuvimos en la Filbo. Y bueno, don Mauricio, pues, ¿qué le ha dejado a usted ser servidor público? ¿Qué Es bastante, creo que esa oportunidad, enseñar, Lorena, la experiencia, dar a conocer la experiencia, ayudar a los jóvenes, a los niños. Yo la verdad, esa es mi tarea pedagógica que voy a hacer, lo estoy haciendo cada vez que puedo. Estoy tratando de crear una ONG, un organismo de desarrollo no gubernamental que sea cultural. Ojalá me den la mano aquí en mi Perú para poder justamente apoyar a los escritores, cantores, oradores. Ya no hay gente que hace poemas, Lorena. Yo la verdad, para mí, cuando alguien recita, me siento encandilado. El teatro, la pintura, es decir, la cultura en esencia, cada día se ve menos. Pero ojalá que ustedes, con el patrocinio a los autores de libros, porque el libro es una herramienta por la cual inspira y guía, podamos seguir diciendo que hay nuevos valores, o tal vez antiguos valores, ¿no? De gente que está ahí, que sabe mucho, hay que invitarlo, ayudarlo a la redacción,
darle la edición y finalmente sacarle un libro. Entonces creo que podemos hacer muchas cosas en todas de las generaciones, antiguos, medianos, jóvenes y niños. Por supuesto, Mauricio, vamos a hablar un poquito de ese ejercicio de escritura que usted practica pues en el día a día. Eh, ¿Qué hace cuando se bloquea la imaginación o cuando no llegan las ideas? O tal vez ni siquiera eso, sino tal vez cuando expresar lo que ha significado la política en Perú, no, como que no encuentra esas palabras para poderse dirigir al pueblo, porque usted que es comunicador debe comprender también el tema de que llegar a las masas es un trabajo de alto riesgo, porque si de pronto no decimos algo que guste o que sea políticamente correcto, pues seguramente vamos a recibir mucha retroalimentación no tan positiva. Entonces, ¿cuál ha sido como ese reto a la hora de escribir? Y sobre Ayuda todo, mucho la comunicación ayuda mucho. Te cuento de que cuando yo hacía radio, escribía textos y los textos, bueno, acá tengo un pequeño corte. Ya, sí, decía que los textos nos permiten que el locutor lea determinado programa, ¿no? Musical, entretenimiento. Y luego, como periodista, hacer las columnas, los artículos. Eso quedado en, digamos, en el día a día, cuando tú vas a hacer un libro, ayuda muchísimo. Y lo otro, interpretar lo que siente la gente. El trabajo que hice del Perú hacia donde vas son elementos de consulta, modernos, antiguos, y que organizados dan realmente una lógica, una pedagogía, y finalmente termina un gran producto. Entonces, para ello yo tengo la facilidad del don de la palabra y de la amistad, converso sí. con las personas. En Bogotá hice con los niños una amistad, estaban ahí sentaditos leyendo un libro, le hice una nota. Encontré a una comunidad del sur de Colombia, están en problemas territoriales. Entonces, esa facilidad, Lorena, me permite a mí tener al lado la máquina y llenar datos, y finalmente los organizas y te deleitas porque hay mucho material humano dentro de esas personas que te cuentan, y tú vas tamizándolas, organizándolas, y finalmente va un libro. Yo tengo 3 libros ya establecidos. Uno es controvertido, no lo digo nada, pero va a ser el boom, Lorena, yo te lo digo. Es un tema humano tan delicado, tan sensible, que ya está terminado, y quiero presentarlo de manera de novela, porque primero era la idea de hacer una biografía, pero finalmente decidí ello porque que tenga más universo, que no se sitúe simplemente en un segmento. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esas son un poco las fuentes en las cuales un periodista, un escritor, tiene como herramientas para hacer su trabajo. Sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre el libro, sobre qué significó para usted poder hacer este proceso de edición, de sacarlo al mercado, justamente qué tipo de comentarios ha recibido por parte de sus compatriotas con relación a su postura y su criterio. Bueno, lo primero que he recibido son sorpresas, pero una sorpresa agradable, está muy bien. Y a mí me encantaría tener respuestas, digamos, negativas o controvertidas o preguntonas para Sí. entender, digamos, en qué se puede, digamos, Movimiento es un libro abierto realmente. Son 430 páginas y la verdad me he quedado corto. Este libro está para unas 2000 páginas, pero había que resumir. Y vamos a usar el lado periodístico. Este libro hemos condensado toda la historia, pero hay 3 bases de esa historia negativas: el caos, el desgobierno y la corrupción. Y las 3 están desde el inicio de la República, inclusive desde la invasión de los españoles y luego la conquista, porque ahí los 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, del Tahuantinsuyo, quienes estaban gobernando toda una serie de pueblos a través del imperio de los incas, bueno, se enfrentaron y le dieron el pase libre a los españoles. Es un primer síntoma de corrupción. Y al momento de fundar la República también. En la colonia también, por supuesto. Hay escritos y están cocinados en el libro de gente que pagaba, los virreyes pagaban para que los reyes de España, los emperadores de España, los asignen como virreyes.
El virreinato del Perú fue uno de los más grandes del mundo pasado. Tenía la naviera más grande que Inglaterra, que Francia, que cualquier país del mundo, y lo tenía España. Y desde Lima, la capital del virreinato del Perú. Entonces, glorias pasadas existieran a más de la gloria de los incas, de los españoles también, y hay que reconocer que ellos han dejado muchísimas también enseñanzas, y esto hay que decirlo, pero apretaron al pueblo con algo que se llama centralismo. Lima sigue siendo el eje de todo, y justo en la portada está el Palacio de Gobierno. Sí. En Lima se han concentrado ahora 10 a 12 millones de personas que han ido pensando que allí está lo máximo, como en la época de los incas, en el Cusco, en el Lima, en la época de la colonia, y que allí está lo mejor, la tecnología, la comodidad. Gente para subirse a un cerro, vivir en un cuarto, sin agua, sin luz, sin desagüe. Y se han concentrado en la capital, y aquí está Palacio de Gobierno. Entonces, esa es una situación que este libro plantea descarnadamente. Hay una parte central donde se explica la corrupción con detalles, pero no como una cosa, digamos, de enseñanza educativa, sino los actores mismos son preguntados y dan respuestas. Y la explicación de la corrupción está realmente explícita, está como para de entender qué es y qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Luego tenemos la parte de la educación, el poder judicial, el periodismo. Y esta es en la parte culminante. Y finalmente termina con Mario Vargas Llosa, como no podía ser de otra manera. Mario Vargas Llosa, nuestro genio, tuvo en el gobierno de Odría, que fue una dictadura militar, el libro Conversaciones en la Catedral. Y en un trozo de este libro, en una esquina de un lugar que se llamaba la Catedral, que era un lugar donde se tomaban licores, se juntan dos personas, ¿no? Y una de ellas era Zabalita. Zabalita estaba muy abatido porque la dictadura hacía crímenes, hacía abusos y todo ello. Y le pregunta descorazonado y le dice, oye Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Textual de ese trozo de la obra de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, y significa, digamos, cuál es la realidad del Perú que hasta ahora se mantiene en esa desinencia terrible, en ese mensaje que puede ser un poco hasta digamos como una especie de falta de respeto, pero que quedó, Lorena, como un estandarte negativo, ¿no? La pregunta, así como lo del libro sigue diciendo, ¿en qué momento? ¿En qué momento fue cuando Perú cayó a ese foso del cual todavía no ha salido? Y esperemos con mucha fe que salga para adelante. Sí, señor. Y pues de eso surge preguntarle para usted cuál sería un Perú o una Perú ideal. El Perú ideal será primero que tenga la unidad de todos. Ya indiqué que hay tres grandes zonas, costa, sierra y selva, que piensan diferente, que pueden pensar en Perú como nación. Esa unidad haría bastante cada una de las zonas. Y la respuesta a esa inquietud de hacia dónde va está en el siguiente libro. Y una de ellas es, por ejemplo, y voy adelantando, en el Perú se paga un sueldo, no sé si en Colombia es un sueldo a los trabajadores del Estado, un sueldo básico para empleados del Estado, empleados privados. Sí. Ese sueldo básico lo pagan en la costa, en la sierra y en la selva. Y las tres zonas, los costos son diferentes. La electricidad cuesta diferente, el agua diferente, los alimentos diferentes, por razones geográficas, de distancia, etcétera. Pero el sueldo es uno solo para los tres. Increíble, pero cierto. Entonces, esas son algunas de las cosas anacrónicas que nosotros esperamos no como sabios ni eruditos, sino preguntando a las fuentes, a los especialistas, a los técnicos, a los diseñadores de futuro, en este caso vienen a ser los de la administración de empresas, los creadores de empresas y todos ellos, porque tenemos que juntar las ideas. Nada es mágico, todo es trabajo. Y el trabajo te da la oportunidad de poder mejorar las cosas, ¿no? Siempre hemos creído que papá gobierno, el gobierno da todo. No, el pueblo. Hoy en día la política peruana está en el suelo, pero el pueblo sigue caminando, Lorena. El pueblo mantiene su situación de casa, lleva el pan a la casa y lo hace con mucho orgullo, con sacrificio, con dolor, madruga, trasnocha. Ahí está. Una persona tiene que hacer hasta 3 trabajos, ¿no? Estudiar, hacer como profesor, luego enseña a los niños particulares y tercero, hace alguna changa particular ahí en el barrio, ¿no?
Entonces, ese temple peruano está en la mayoría de los peruanos y eso nos da refuerzo para pensar de que podemos salir adelante, ¿no? No lo van a solucionar los políticos, es el Sí, sí. pueblo unido que va a trabajar, que va a crear y que va a seguir para adelante. Es un país rico, dotado de cultura. En mi tierra, en Puno, se hacen Sí. unas fiestas gigantes. Ahí el folclore, son más de 700 danzas. El folclore está día a día, todo el año. No solamente en las fiestas, digamos, de Santa Rosita, ni San Juan, todo el año. Los colegios, las universidades. Puno es un caso especial y estoy justo en el siguiente libro buscando redondear toda esa sapiencia folclórica, ancestral que tiene Puno. Entonces, yo me cansaría de repetirte, Lorena, las bondades de mi país, pero también tendría que decirte que me da mucha pena la división, el encono político, la falta de ideas. No hay deliberaciones como antes había en las universidades. Había para deliberar, salían de derecha, izquierda, de centro, y los chicos ahí hacían unos debates. Y de esos debates nacían ideas, y de esas ideas nacían líderes entrando a la política. Eso ha desaparecido. La universidad ha perdido esa capacidad que tenía de formar políticos, porque la mediocridad de la enseñanza en el Perú de las universidades es realmente espantosa. Hay títulos que se regalan, que se venden, Ay, y no. está en el uso público, nadie lo inventa, y están, hay políticos que tienen universidad, una cadena de universidades, y la verdad que se ha vuelto un negocio. De modo que el Estado ha abdicado su condición de ser pedagogo, si no le ha concedido a la empresa privada para que haga lo que desee, ¿no? Y ni siquiera con un ordenamiento educativo, una praxis, una ideología que lleve adelante una educación a formar profesionales que puedan representar con capacidad en el mundo real. De tal modo Sí. que por todos los ángulos, Lorena, hay posibilidades. Imagínate que yo un poco preguntando hacia dónde vas, voy a la desilusión, pero yo creo en la esperanza. Tengo mucha fe y mucho afecto a mi tierra. El hecho de haber escrito un libro, para mí ya es una herramienta. Ojalá que el resto también lo haga. No escribiendo un libro, tal vez siendo un técnico, un especialista, un conductor de programas. Hay tantas actividades donde uno puede destacar y ayudar a su patria. Así que no es un privilegio nada más. Yo tengo la suerte de haber entrado a este mundo tan difícil, hay que decirlo, y Sí, creo que decirlo también con verdad es que tener un libro no representa un negocio, no representa ganancia, al contrario, parte de mi jubilación está invertida en este libro. ¿Por qué? Porque quiero a mi país. ¿Quién me va a patrocinar? ¿Quién me va a auspiciar? Nadie, nadie. Y esa es la realidad de muchas de las personas que quisieran incursionar en el mundo de la literatura, pero no pueden gastar los pocos soles que tienen, ¿no? Y es una verdad que lo digo, cruda, así, descarnada, pero verdad al fin. pues don Mauricio, aquí escuchándolo hablar, creo que en Latinoamérica compartimos muchas problemáticas y pues hay que hacer una aclaración en este podcast que lo van a ver muchas personas. Y es que no estamos hablando, en mi caso personal, no estaría hablando mal de mi país. Nosotros también estamos a puertas de elecciones y realmente lo que tiene mi país, por ejemplo, es que está muy polarizado, o es extrema derecha o ahorita izquierda, echándose en culpas. Sí, digamos que en Perú Así no es. veo tanto eso, pero en Colombia sí. Entonces, encontrar un pensador como usted que digan, venga, es que yo no pertenezco allá o a la derecha ni a la izquierda, yo pertenezco es al pueblo y necesitamos pensar por el pueblo, porque finalmente quien va a llevar las consecuencias somos nosotros como actores políticos Así y es. como pueblo. Entonces, lastimosamente nosotros con los medios de comunicación, señor Mauricio, estamos con nuestra cabeza tan lavada, con los medios de comunicación, que no son malos, hay que aclararlo. Estas son herramientas donde se están llevando mensajes. Lastimosamente, lo que se están llevando son mensajes equivocados, equivocados. Las universidades aquí en Colombia, en algún momento se tuvo el privilegio pues también de trabajar para ellos, para la Uh -huh. educación. Uno se da cuenta de que es un negocio, de que es un negocio y que finalmente uno tiene que darle, es como prioridad a los conocimientos. Pero pues lastimosamente hay estructuras
no van a caer justamente porque nosotros somos los que los estamos sosteniendo. Lastimosamente, hay jóvenes que están saliendo muy mediocres porque el poder necesita que el pueblo viva subyugado a la mediocridad. Y esto nos impide crear un criterio. Justamente que se levante una persona como usted es un acto de valentía. Aquí en mi país los llamamos líderes sociales. Desde mi profesión como periodista, yo los amo profundamente sin conocerlos porque sé que trabajan con las uñas por personas que no tienen cómo salir adelante. Colombia es un país también súper multicultural, pero que, por ejemplo, hay lugares como La Guajira donde la gente no tiene agua, no tiene luz y seguimos viviendo como en una realidad de siglos atrás. Entonces, no sé si de pronto allá en Perú se presenten este tipo de cosas y justamente eh, encontrar un libro como el suyo es poder enriquecer también como entender a nuestros hermanos, ¿no? Lo que es Venezuela, Perú, Argentina, tal vez, preguntando, compartimos problemáticas similares, no las mismas, porque definitivamente no son las mismas, pero para ir finalizando este espacio, don Mauricio, ¿qué podría decirles a sus hermanos latinoamericanos? Que finalmente a veces comparten costumbres, ¿no? Porque aquí en Colombia también manejamos el tema de que aquí hubo cierta población de indígenas, gitanos, mestizos. Bueno, en este momento hay una multiculturalidad muy arraigada. Pero allá en el Perú, digamos que sí me gustaría como preguntarle cuáles son esas etnias o culturas que predominan hasta el día de hoy, las más arraigadas. Bueno, en realidad la más arraigada está en los quechos, los aymaras, pero en las costas las culturas ancestrales son muchísimas. Eh, Se está descubriendo de hace 5.000 años, Caral, por ejemplo, ¿no? Y los idiomas son diferentes. En la selva hay alrededor de 30 o más dialectos, camino a ser idioma. Y la zona de selva del Perú es la más olvidada. ¿Por qué? Porque es distante, porque es difícil ir solo por avión, porque no se ha hecho las carreteras que necesita esa zona. Y en fin, entonces, por ese lado, digamos que nosotros tenemos la posibilidad de poder todavía cumplirle a la selva del Perú. Y en cuanto se refiere a los otros, digamos, a las formas de entendimiento, es bien difícil y variado. Pero tenemos un propósito común, ¿no? Estamos enlazados como república unitaria y una de las alternativas, se ha conversado, sería un Estado federal, pero un Estado federal por las tres zonas, con todas sus, digamos, sus costumbres, su folclore y el uso y de todas sus formas de vida. Hay que señalar de que las culturas peruanas tienen capacidad de supervivencia. Yo procedo de una cultura quechua aymara, donde podemos guardar alimentos para 10 años. Se hace secar, se hace congelar y se guarda. Se guarda las papas, se guarda las ocas, se guarda los cizaños, se guarda la cebada, la quinoa, la cañigua. Y la carne también se seca, de tal modo que hay una escasez de 10 años y en 10 años volverlos a remojar y cocinar. Es una cultura milenaria que nos da respuestas. ¿Qué nos enseñaron los occidentales? A comer fideos, a comer enlatados, a Sí. comida deshidratada, en fin. Por ejemplo, es un trastoque, ¿no? ¿En qué nos beneficiaron los occidentales? En la vivienda, en las zonas andinas se vive con adobe. El adobe es tan estable para el frío y para el calor. Y ahora le han puesto cemento, casas de cemento, porque dice que es material noble. Entonces, son cosas que tienen, increíblemente, que todavía están vigentes. Igual en la selva, en materia de medicina, hay tanta medicina en la selva peruana que Sí. realmente uno queda admirado y le dicen, tome tal hierba, ponga tal emplasto, tal curación y se sana, con una medicina alternativa. Y eso lo tiene la selva peruana. Y también en la zona andina hay unos señores que les pagan a la tierra, pero junto al pago a la tierra hay la curación de la persona por alguna enfermedad. Entonces, Lorena, el abanico es tan grande, creo que
para decir esto tendríamos, y yo tengo ojalá la oportunidad de poder por segmentos dar a conocer, son tantos temas. Estoy atropellando un poco a nuestros queridos televidentes que están siguiendo nuestra transmisión, pero queda el pendiente de que Discovery me abra una puerta. Y entonces, con más orden, sobre un tema específico adelante, con mucho gusto. Y yo les agradezco a ustedes por su generosidad y por permitirme, a esta altura de mi vida, lograr mis retos, cuál es contribuir a mi pueblo con la historia, y en lo siguiente es establecer ya mis criterios propios, porque vamos a la novela. Y cada novela también tiene su significado humano, social. Claro No que es sí. escribir por un tema de moda, no, absolutamente no. Para eso yo no hubiera ingresado a escribir. Estoy ingresando para ingresar al tema humano, sensible, de servicio, de unidad. Y Latinoamérica, tú decías, antes éramos una sola. En el virreinato, Colombia pertenecía al virreinato del Perú. Y en la República, ¿qué hicieron? Nos dividieron. ¿Quiénes nos dividieron? Vinieron de Gran Bretaña. Los masones, está en el libro. Hemos sacado un documental de la History Channel, donde se demuestra que ellos financiaron el ejército libertador para venir con sus soldados pagados y hacer el proceso de independencia. Está en el libro y demostrado. Así que eso fue la división. ¿Y qué hicieron cuando nos dividieron? Colombia, Ecuador, Perú. La división. Y entre hermanos nos dividimos por una división geográfica. Y lamentablemente llegamos a ser pues varios, cuando podíamos ser un solo puño, una sola unidad para poder articular desarrollo. Imagínate una comunidad europea de naciones en Europa, ya que una comunidad latinoamericana de naciones. Seríamos el poder más grande porque tenemos todo, tenemos fuerza humana, tenemos recursos naturales, tenemos cultura. ¿Qué nos falta, Lorena, para ser grandes? Nos falta identidad, nos Sí, falta educación y nos falta no tenerle miedo a los que nos han tenido así por años, como bien subyugados. dicho, Lorena. Excelente, concuerdo contigo. No, que pues bueno, uno se llena de muchas emociones al hablar de estos temas, don Mauricio, pero sin duda aprendemos mucho y ese libro hay que leerlo porque no solamente hablamos del Perú, sino de la historia de lo que ha sido Latinoamérica. Eh, don Mauricio, ¿está preparado? Vamos a hacer una pequeña sección de unas preguntas de cultura general sobre su país. Adelante. ¿Está preparado? Voy a hacer así mis deditos. A ver, Bueno, un ¿cuáles poco de son la los garganta. Bueno, símbolos el paso patrios? de los años, ¿Cuáles son los símbolos patrios del Perú? los símbolos patrios Ujú, sí, del Perú, mi bandera, la escarapela, el himno nacional, como tres, digamos, una trilogía de peruano, ¿no? Orgulloso de su patria. y nos falta el ave. ¿Cuál es el ave? Ah, pues bueno, está en el escudo, está la quina y nuestra vicuña. ¿Qué animalito tan maravilloso la vicuña? Su lana vale miles de dólares. Ahí está. Ahora la cuidamos. Antes, ¿sabe qué hacían? Ay, Ujú. Dios. Pero bueno, por lo menos ahora las agarran, les cortan la lanita. Un tesoro, y está en el escudo nacional. Nuestro tesoro por Perú. El gallito de las rocas, lo tengo acá que le llaman así, ¿sí? ¿Sí es correcto? ¿El qué? El gallito de las No, rocas. el gallito de las rocas también, sí, como parte. Hay una ornitología enorme, ¿no? De la parihuana, donde San Martín dice que se ideó el blanco y rojo para la bandera, en fin. Bueno, parte un Precioso. poco No, eso de la es una literatura. lo estoy viendo acá. Entonces es un pajarito que tiene aquí toda, ¿cómo se le dice a esto? La casta roja, el ojito azul y el resto es negro. La ave significativa de acá de Colombia es el cóndor, pero pues la verdad no Ah, estamos bueno. del Perú. También, también el cóndor y la parihuana es el animalito que refería, ¿no? Que está de color rojo y blanco, de la inspiración. Sí, señor.
Ah, bueno, señor Mauricio, pues bueno, vamos finalizando este formato, también de pronto pidiéndole que termine con un mensaje para todas las personas, no solamente del Perú, sino de Latinoamérica, un mensaje que les quiera dejar para ir finalizando este espacio. Sí, busquemos las coincidencias. Yo recomiendo a mis amigos, tienen cable en casa y ven canales locales. Yo les digo, vean canales de Colombia, de Argentina, de Ecuador, de Chile. Es la mejor manera para comenzar a entender qué pasa en nuestros vecinos, con nuestros países vecinos. Esa es una forma, digamos, uno conoce y ve la realidad y ya va compenetrándose. Entonces, podría darnos con el tiempo, tal vez, a unirse. ¿Quiénes pueden unirse? Los periodistas, los economistas, los contadores, a hacer sus grandes asambleas por país, ir país por país. Es una forma alternada de encontrar amistad, fraternidad y finalmente llegar a ser una sola gran familia sudamericana. Creo que ahí está el camino, Lorena, de buscar esos consensos. Sí, señor. Pues don Mauricio Ruelas es el escritor que presentamos hoy con el libro Perú, ¿hacia dónde vas? Don Mauricio, muchas gracias por este espacio. Les recordamos a las personas que nos están viendo que el libro lo encuentran aquí en Discovery Book, sea en el Perú o sea aquí en Colombia, de manera digital, de manera presencial. ¿Dónde más lo encontramos? ¿En Amazon? Tal vez. ¿Ya lo tienes publicado en Amazon? Todavía no, y es un pedido que le hice a César Salvatierra, ojalá me ayude. Ah, bueno, tarea, tarea. Para Tarea, toda tarea, la sí. Y información. esperemos estar en Jauja, la verdad, ya te contaba por interno, por razones familiares, lo mío y el de mi Santa Madre es un poco difícil, pero me encantaría. Jauja es un paraje enorme, lindo, y ahora será Feria Internacional del Libro en julio, de tal modo que ojalá coincidan las fechas y los acontecimientos. Sería un honor que usted eh, visite y esté con nosotros allí, sería un placer recibirla. Por supuesto, don Mauricio, claro que sí. Yo ya me estaba haciendo recorridos virtuales. Estaba por ahí buscando información sobre Jauja. Es espectacular. Hay un caño de la roca, algo así, se me va el nombre, pero precioso. Y estaba viendo el documental y hablaban de comida, comida, comida y el mute. Y yo dije, no, llegar rodando de Perú. Voy a llegar rodando de Perú, pero realmente muy hermoso. Y además le cuento, les boto aquí un spoiler y es que vamos a tener escritores del Perú desde los 10 años, don Mauricio. Entonces va a estar bien Ah, bonito. muy bueno, Sí, excelente. sí, señor. Sí, hablando de comidas, yo no me olvido de mi bandeja paisa, es extraordinario plato. Bueno, Y pues me de gustó pronto tanto. si encontramos los materiales por allá de la bandeja paisa, que yo creo que sí. De pronto nos Sí, hacemos una ahí inventada y nos inventamos algo. Yo sé preparar bandeja paisa de algunos platos típicos. por Eso lo... supuesto. Gracias, Lorena Toro, por estar conmigo y agradecer a Discovery Book. Me encanta, vamos a seguirlo y espero que tengamos a los jóvenes, porque a ellos les gusta entrar a las redes, ojalá, y estemos pues contentos. Gracias mil, le quedo agradecido, bendiciones. Claro que sí, don Mauricio, muchas gracias. Y a ustedes les recordamos que este es Discovery Book Live, un espacio donde presentamos a escritores, escritores nuevos, que es un espacio que enriquece la cultura, que nos da otros ángulos sobre los países y sobre diversos temas, como ya ustedes se han dado cuenta. Mauricio Ruelas es el escritor que nos acompaña hoy. Y Mauricio, mucho éxito con sus proyectos y con esa inversión tan importante que hace, que es su libro. Sin duda deja parte de su corazón y de su conocimiento. Esperamos que tenga una gran acogida, sobre todo en su país. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima.